Por primera vez hay que hacer una historia contada de la historia de un equipo importante en la historia del fútbol colombiano. Algunos amados, otros odiados, pero al fin y al cabo es un equipo que ha sido la gloria de muchos aficionados de Antioquia. Estamos hablando del cuadro Atlético Nacional que ha sufrido las verdes y las maduras. Ha pasado de ser el mejor en el país, en el continente, a tener que soportar las burlas y risas de parte de otros. Esta es la historia del recuerdo de ese nacional. Oye, yo soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Olvidadas. Con base al libro de don Guillermo Luis Bonilla, Los 70 profesional. El nacimiento del Nacional viene desde hace un par de años, cuando en abril del 47 creó por escritura pública en la ciudad de Medellín, que aludía a su nombre. La sociedad, pues, no tenía equipo de fútbol, entonces, eran en ese entonces los equipos estaban dirigidos por la Liga Antioqueña, además en el barrio Boston de Medellín era la oportunidad de lucirse, y sin embargo, un grupo de adolescentes crearon estos equipos. Era buscar historias, ser contratados, ser fusionados por la Unión Indulana FC, FBC más que todo, nombre que duró 3 años, pues en el 46 volvió a ser Unión FBC, pues quedó el nombre de la Unión, como en las épocas de la del municipal de esos tiempos, institución que cambió su nombre como Nacional en el 50. En ese entonces el dirigente Jaime Correa sugirió esta nueva denominación debido a que el equipo ya se había nacionalizado, pues tenía jugadores de diferentes sectores del país. Entonces, pues para entender lo que es el nacional, debe basarse un poco de historia. Este nacional no tenía nada en los años 50, cuando un argentino de nombre Fernando Paternoster decidió apostarle una idea interesante de hacer un equipo y llevarlo a un primer título en su historia. En ese entonces tenía al popular Darío Patilla Zapata, Ovidio Casartelli, Hernán El Burro Escobar, y también estaba otro, Gabriel Mejía, el Chonto Herrera, Chonto Gaviria, recordaban Santa Fe, Atilio Miotti, Nicolás Gianastasio, el loco Ignacio Calle, Tomás Rodríguez, Julio Ulises Guerra, abajo estaban Hugo Yepes, Alfredo Mosquera, Domingo Pepe, Miguel Ángel Sassini, Gambina, el Turrón Álvarez, digo lo de referencia, y estaba el otro, Casimiro Ábalos y Ramiro Santos. En esa ocasión Nacional le ganó al Cúcuta Deportivo de esa oportunidad, esto era el torneo de Paca. Pero ya se había acabado en ese entonces la famosa época donde se eran jugadores hasta al fútbol profesional colombiano. Pues en esa oportunidad, el Nacional se corona campeón en esa 16ª fecha y donde le cortó la serie a Millonarios de varios títulos para sí mismo y para Antioquia, el segundo para un cuadro no bogotano. Fue la conquista que le llegó a un equipo antioqueño. Y Gambina, parece entonces anotó el gol de la hoja. Entonces uno, mirando, retrocediendo la memoria, ese era el Nacional de ese entonces. Campeón en algún momento, ante
una oportunidad ante el Quindío, pues campeonato, ¿sí? Entonces, muchas cosas que uno trata como de hacer referencia a las memorias olvidadas, ¿sí? Entonces, de memoria y historias en libros y todo eso, de reconstruir el momento. Ese era un momento en que ese equipo no tenía nada. Luego pasaron décadas y décadas, y ganaron un solo título, luego vinieron momentos muy complejos que hasta a veces no tenían ni dinero. Entonces algunos habían tenido grandes empresas, habían tenido la llegada de un aventurado de Botero Moreno, ¿sí? En el 62 llegaron a Botero Moreno y la propuesta era traer jugadores extranjeros para darle calidad al club. Era un jugador, el más famosito de todos, el más famoso, no recuerda, en el 60 era jugador con Cali, Oscar. Era tan buen jugador que en algún momento no pudo coronarse campeón, pero es un recuerdo que vale la pena. Que oigan una charla que hice hace un par de años con este argentino y verán cómo son los recuerdos. Y si uno va a la base de la historia, el Nacional obtuvo en esa época con Hernán Botero algunos títulos, ¿no? Y estos nombres son muy interesantes. Este era el título del 73. Y los nombres son estos: Gerardo Moncada, Gilberto Sánchez Salgado, Tito Manuel Gómez, Abel Álvarez, Francisco Maturana, ya estábamos otra vez en la profesional, ¿m? Teófilo Campas, abajo estaba eh, Víctor, en esa formación lo tomo en la base del libro de don Guillermo Ruiz, Hugo Horacio Londero, argentino, gran jugador de esa época, el señor Raúl Ramón Navarro, arquero de grandes momentos, de Hugo La Chancha Fernández, Pavo Santa, el técnico de esa ocasión era Popovic, Vladimir Popovic, en esa diferencia, ocasión se jugaron, pero en esa época se jugaba un torneo largo, y en esa oportunidad superó en Millonarios, una ocasión que Nacional le llevó más puntos de ventaja, Millonarios se quedó en segundo lugar con restando. Y entonces los verdolagas apuntaron más a hacer más historia. Y entonces ahí nos lleva al 76, donde la gente recuerdan el nombre de un argentino famoso. En alguna ocasión jugó para el River o para otros equipos en Argentina. Pues bien, amaba Osvaldo Manzubelina. Argentino tenía una locura, una locura. Y, y Botero se lo trajo. Y él tenía una esperanza de que tenía unos métodos, por lo que dicen los jugadores, por lo que dicen, era un método de jugar muy severo, este método de la ciudad, tal. Entonces era un estilo parecido. En ese título del 76 estaba Ubeldía como entrenador, tenía a Jorge Olmedo, a Miguel Ángel el Zurdo López, repite Pacho Maturana,
Eduardo Julián Retata, Mario, Gerardo Moncada, el Comanche Salgado, y también estaba Ramón Boveda, Iván Darío Castañeda, Eduardo Emilio Vilarete, Rachetti, siendo Paul Ramón Navarro. En esa ocasión le ganaron al Cali de ese, una locura de esa apertura que era en otro momento, en años en los cuales este equipo tenía también ciertos goleadores, tenía Avellino, Osvaldo Marcial Palavecino, y también perdió algunas finales, y la historia de un equipo que muchos tienen de referencia, equipo portentoso, un equipo con la grandeza, porque eso hay que, en tiempos aquellos, 81, Juan Subeldía dejó al Nacional y se fue para nunca más volver. Pero les tengo un título desde el 81. Esta es una historia muy bonita, muy interesante. Voy a leerla así para todos los amigos de este programa. Dice, en entrevista concedida a Gonzalo Castellanos para la revista Deportes, edición número 56, el 13 de mayo del 79, el famoso estratega argentino declaró sus intenciones de irse del Nacional. Patriota resultó no, en la 79 y el equipo marchaba en los últimos lugares bajo un golpe de sembrino que lo dejó inesperadamente por fuera de la Libertadores. La sentencia de su vejez se cumplió en la más rigurosa de las. Salió campeón en diciembre de 1981 y murió en enero de 1980. Antes de cumplir el primer mes de su última consagración, América no pudo vencer a Nacional. El equipo paisa fue amplio ganador en el duelo bilateral, obtuvo cuatro victorias, dos frente al Deportivo Cali, dos empates, uno de los cuales fue 0-0 en el Pascual Guerrero. En el inicio de esa parte final fue vital para el desarrollo de esa serie definitiva que culminó con el partido ganado por Nacional al América de Atanasio Girardot 0 con gol de Ibargüen al cobro de un tiro de esquina de Cueto, que por falla en el área de Falcioni pasó a la zona del segundo palo, donde el delantero Verdolaga aprovechó el error, quien sería uno de los más importantes hombres del campeón. Entonces, esta nómina importante estaba el arquero Luis Fernando López, Jairo López, debutaba profesionalmente Luis Fernando, César Cueto, Pedro Sarmiento, un recio volante de marca, Iván Darío Castañeda, Guillermo La Rosa, Don Jairo Taborda, Carlos Alberto Mayo, Hernán Darío Larrero Herrera y John Jairo Larratica Restrepo. Ese fue, digamos, el, pues, era el nacional de ese entonces. Pues, tenía todo, pero no me olvidé que Botero no a la silla. Todos sabemos qué le pasó, vale la pena contarlo, lo pueden encontrar en Evox, en Spotify, los en página de fútbol, le cuento qué le pasó a Botero Vamos. Pero viendo a esos tiempos en los cuales el Nacional no tuvo, no tenían idea qué hacer, les guardamos, pero ya sabemos por qué la cabeza del Nacional quedó ahí, veremos. Resulta
Vale la pena contarlo. El señor Pablo Piedrahíta, que era el alcalde del Deportivo Pereira, en una oportunidad llegó a Nacional. Y entonces le ocurrió de manera muy interesante hacer un equipo de solamente colombiano. La historia que se basa es, ellos querían demostrarle a tu región que eran los mejores. Entonces, demostrar futbolista y entonces a como hacerle una competencia a un equipo todo millonarios que lo dirigía el Gigi García en el año 87, 88. Entonces, a, a Octavio Peralta se le ocurrió pues, llenar un equipo solamente de nacionales. Y revisando el subcampeonato del 88, tiene una historia bien interesante. Mire, tiene a un técnico, tiene jugadores que vale la pena mencionar. Estaba Héctor Cortina, John Jairo Treyes ya hacía su aparición en el nivel profesional después de estar en la selección de un gran entrenador. También aparece en la palestra profesional el Chicho Pérez, Ricardo el Chicho Pérez, Andrés Escobar, también aparece, Tango, Reneguita, también aparece Juan Jairo Galeano, Alex el Digi Valderrama, el hoy técnico de Equidad, Alexis García, Luis Fernando Chonto Herrera y otro jugador, Paisa León. Para muchos era esa época en la cual el, el Nacional tuvo una nómina bastante bonita. No, no puedo ganar el título, pero al menos tenía algo. Para el año siguiente, Fabio Piedra está muerto. El equipo quedó en manos de Sergio Naranjo. Una de las grandes apuestas de Nacional era ser campeón de una Copa Libertadores. Por eso trajeron a un entrenador importante. Unos lo quieren, otros lo odian. Al fin y al cabo, pues cada quien puede pensarlo. Esta era la nómina de la Copa Libertadores del 89. Y si quieren, ahora hacemos una comparación con la nómina de ese Nacional que ganó la segunda Copa Libertadores. Pero uno revisando esta nómina, tiene, en ese entonces tenía a un filero John Jairo Restrepo, al costeño Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, el caleño Albeiro El Palomo Zuriaga, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, ya tenía su carrera hecha en el Nacional, René Guita, también estaba Alexis García, Jaime Arango, Luis Alfonso Fajardo, León Fernando Villa, Felipe Pérez, que en paz descanse. El técnico en ese entonces era Francisco Maturana y su asistente era Luis Fernando. Esa oportunidad, yo sé que este año son 35 años de la Copa, pero si uno, tal vez uno leyendo, mirando videos, impresionante. De principio a fin uno de los más buenos de ese momento, el que lo limpia el partido de ella le hizo la vida eh, a cuadros al Nacional, lo venció 2-0 y en Bogotá.
en el Campín, en una noche esplendorosa, sobre todo en el segundo tiempo. Nacional, inspirado en su categoría, 2 goles a 0. Terminó la serie a penales, todos cobraron, pero los jugadores del Nacional fallaban y fallaban. Y los de Olimpia, pues, cobran y se la tapaba Higuita, se la tapaba y se la tapaba. Una cosa de locos, ¿no? Y en el cobro final, Leonel Álvarez pone el 7-6, no lo recuerdo, en esa serie de tiros de penal. Me dice, aquí el dato es de, aquí en ese dato, pues, se cobraron 18 penales, de los cuales, y aquí está el dato, 9 fueron convertidos. Hombres encargados que desperdiciaron esos cobros. René pues, se convirtió en esa noche en la gran estrella a detenerle a Almeida, García, a Gauss, a Balbuena. Y el último cobro, con resultado de 5-4. Estaba 4-4 la serie. Leonel Álvarez pone el quinto y logra ese gol. Muy bonito ese recuerdo. Pero pues, en el campeonato, tristemente, pues se canceló por lo que ya todos ustedes conocen. Ahora, el Nacional estuvo en manos de gente de organización muy cuestionada. Pues, las gentes con malas intenciones, diciendo, mira, el Pablo Escobar que le vendió la Libertadores al Nacional, que no sé qué. Yo quiero decirles algo. Leyendo informaciones, dando entrevistas, se dice, Nacional no tenía nada que ver con Escobar, pero sí había gente de la organización, el cártel manejando desde equipos. Digamos que varios presidentes del Nacional murieron asesinados en esas guerras estúpidas de los carteles de la droga. Entonces, pues, el recuerdo siempre estará tristemente en la memoria. Llevamos a los títulos del 31, 3, los del 90. Pues uno, pues uno en este tiempo y ahora en estos siglos, Nacional en años 96, 97, una empresa importante, muy importante, muy prestigiosa en Colombia, que se llama la Organización Ardila Lule, tomó la iniciativa de comprar el cuadro Atlético Nacional para hacerlo una empresa viable, sólida, en manejo administrativo. ¿Cuál fue lo que tuvieron que hacer para salir de la sombra del narcotráfico? Empezar a limpiar toda la plata, todo lo que lleva al narcotráfico tenía que ser reformado. Así fue. Limpiaron el equipo, se limpió de manera impresionante y pues llegó una empresa importante para que fuera el sostén del equipo en los últimos años y pues, ahora pues tiene patrocinador. Y ahora que muchos dicen que esta era la mejor época, es que uno va a la década de los 2000, de este tiempo, no, por los años 2000, la década de los 2000, el Nacional obtuvo aproximadamente 3 campeonatos. En 2005
venciendo al Santa Fe, venciendo al Santa Fe en Medellín, después de perder en el 2004 dos, eh, dos títulos de una manera increíble. Perder aquella final con el Medellín en la apertura, ya se jugaban dos campeonatos en nuestro país, después perder con Junior allá en el Atanasio. Eso sí que es de uno, lo duro para verlo. Pero si uno mira esta nómina del Nacional Campeón del 2005, ya lo dirigía el Taque Supar, tenía a Leonardo Fernández, a Humberto Mendoza, pegaba mucho pero jugaba. Héctor Hurtado, Carlos Díaz, Víctor Aristizábal, ya también estaba en su gran esplendor el delantero Mosquera, que posteriormente iría para México. Posteriormente tenemos a Edison Perea, Camilo Zúñiga, quien hacía su debut profesional, César Amaya, Hugo Morales y el señor Chará. En esa oportunidad, pues, Nacional venció a Santa Fe 2-0. Aquel autor de ese gol fue Marrugo, Cristian Marrugo y Oscar Echeverri. Esa oportunidad, autor. Pero bueno, y si vamos a lo nacional que fue el 2007, vamos a revisar un poco de historia de estos equipos, mirando un poco. El técnico de ese entonces era Quintabani. Ya había sido campeón con el Pasto. En el 2006 venció al Cali. Pero uno mira, aquí tenemos esta nómina que les voy a leer y que la pueden encontrar en internet. Todas esas nóminas que he dicho las pueden encontrar en internet. Tiene Aldo Leao Ramírez, Iván Hurtado, David Ospina, Humberto Mendoza, Jairo el Viejo Batiño, tenía Diego Toro, tenía Steven Vélez, tenía Camilo Zúñiga, tenía Sergio Galván, gran delantero, José Antonio Amaya y el King Pillo. Ese fue ocasión. Es la primera final al Huila, que había sido de las sensaciones en, en esos cuadrangulares en la historia. También, en este año maravilloso del cuadro antioqueño, Nacional se enfrentó en una final, en esa final, a Equidad Seguro. En este semestre, el primer semestre, para quedar la cola del torneo, va a ser, digamos, el segundo o líder durante buen tiempo del torneo y perdió. Va a ser la parte final. Entonces, ¿qué tenemos? Una nómina muy buena con Jorge Toro, con Humberto Mendoza, David Ospina, quien después se iría para Francia, Steven Vélez, Juan Camilo Pérez, Marlon Piedrahita, José Antonio Amaya, Henry Rojas, el negro Carmelo Valencia, Aldo Ramírez y Sergio Galván. Un y venció ante un Seguros con que obtuvo el subcampeonato con muchos méritos porque fue el mejor en esa ocasión. Eh, pero uno si mira la historia nacional, pues tuvo varios compliques para poder eh, obtener muchas cosas, pero, pero uno basándose en la historia y en todo lo que ocurrió en ese momento, pues tuvo muchos problemas para
sea, los errores de desaciertos que hubo al interior de las directivas para traer buenos refuerzos, pero trajeron a un entrenador que sin pena ni gloria pasó por el Verdolaga, que fue Cabrero, eh, y pues se demostró tristemente que hubo un fracaso. Nuevamente traen al Sachi y pues tiene una nómina muy buena en la que aparecía nuevamente a la Equidad, qué curiosidad. En esa ocasión, ya en esa época el fútbol colombiano jugaba en sistema cuartos de final y final, semifinal y final, y entonces así aparece este Nacional, en el que estaba Edgar Zapata, Stephen Barrientos, Dani Aguilar, Don Jairo Valencia, Jairo Palomino, Gastón Pesuti, que era el arquero, Carlos Rentería, Hugo, Hugo Giraldo, Ángel Torres, Dorlan Pavón y un pelado joven, Sebastián Pérez. En esa final, eh, ya el partido ya ganó 2-1. Y en Medellín, el Nacional volvió a ganar, ganó, pero por el mismo marcador. Se fueron a penales y Nacional ganó, eh, ganó en esa ocasión la final. Le ejecutó de manera increíble, le tapó unos penaltis a Colme, Araujo, ¿sí? Y entonces, pues Nacional, pues en el segundo semestre de ese año no le fue bien, hay que decirlo, pues hubo muchos problemas para seguir en esa racha ganadora, no le fue bien en Copa Libertadores, en fin, en el 2012 traen a Osorio y pues la historia también se basa en la evidencia en que con una nómina, digamos, entre comillas, así barata que le armaron, logró ganar una Copa Colombia. Estuvo cerca de llegar a la final. Pero si miramos el año 2013 para el cuadro verdolaga, Juan Carlos Osorio fue una nómina, a pesar de sus rotaciones, ganó le ganó, obtuvo otra estrella más, fue la número, la número 14, la número 14, en la que aparecen estos jugadores, Jefferson Duque, Nájera, Stephen Medina, Fabián Murillo, el arquero Armani, Alexis Enríquez, jugador rendidor, pero pegaba muchos golpes, Sherman Cárdenas, John Baloy, Farid Díaz, Manuel Torres y Alex Mejía. En esa ocasión le ganó al Santa Fe y al siguiente semestre le gana al Deportivo Cali. Eso fue una cosa impresionante, ¿sí? Y estaba rotándose la nómina porque es la curiosidad de la vida. Tenía a Diego Peralta, a Neco Martínez, a Juan David Valencia, a Fabián Murillo, a Duque y a Berrío. Estaba Bernal, Baloy, Canegra, Medina y Cárdenas. Eso es algo que no fue en la historia. Y en la última etapa, de ese momento con Osorio, los tres títulos de ese entonces, aquí ya estamos en el 2014, Nacional obtiene el título número 15 de su historia, ¿sí? Y en el cual aparecen jugadores como Alejandro Bernal, como Alexis Enríquez, como Fabián Murillo, como Juan David Valencia, Armani, Palomino, Jefferson Duque, Bocanegra, Edwin Cardona, Farid Díaz y Sherman. Y en esa ocasión, pues, derrotaron al Junior la, la decisión del punto penal, porque recuerden ustedes que Junior se queda sin entrenador y sale el zurdo y entra Pinillos. La mano derecha son Pinillos de Comesaña. Entonces, pues, pero luego, pues, la decadencia del Nacional después de la era Osorio, pues, se cayó ese equipo, no pudo celebrar. Luego viene, viene, pues, la era Rueda en el segundo semestre del año 2015, donde obtiene más de 15 títulos, les digo acá,
Pues voy a hacer la corrección acá, Nacional gana la 13, la 14, la 13, las dos del 2013 y la 14. Y la del 2015, la del segundo semestre, fueron 15, ¿sí? Y en esa ocasión Reinaldo Rueda estructuró un equipo muy bueno, en el que tenían a Duque, Armani, Murillo, Enríquez, Berrío, Cará, Pérez, García, Díaz, Mejía y Moreno, ¿sí? Y tenía una nómina muy interesante, tenía a Arias, tenía a Armani, tenía a Bernal, tenía al venezolano Guerra, Alejandro Guerra, tenía a Copete, tenía a Jairo Palomino, tenía al señor Luis Carlos Ruiz, tenía a, a Támara, y entonces pues uno revisa esa nómina y es una cosa impresionante, ¿no? Luego vino la Superliga, pero porque hay que decirlo, eh, si uno revisa, y para los que pues, pues uno revisa la nómina del Nacional campeón de Libertadores del 2016, uno se encuentra con esta nómina, la, la nómina de un club que, pues para muchos fue un lindo recuerdo que vale la pena, pues, que vale la pena contársela a la gente, pues para que damos un poquito una imagen que tengo aquí archivada en un archivo de la memoria, pero vale la pena recordar, es vivir, y pues tengo esta nómina, mire. En esa oportunidad Nacional trajo a jugadores como Armani, como Bocanegra, como Davison Sánchez, que también estaba ahí, Alexis Enríquez, Farid Díaz, Alex Mejía, Berrío, Guerra, Marlos Moreno, Magnelli Torres y Borja. Esa era la última del Nacional en México. Luego hubo la Suramericana, pero, pero lo de Chapecoense sí, el accidente aéreo sí los puso pues, contra las paredes y finalmente tuvieron que ceder el título de una manera muy decorosa y de manera humilde en esa oportunidad. Y en el 2017, este equipo el, gana la Recopa, gana muchos torneos. No tuvo en ese 2016 un buen Mundial de Clubes, hay que decirlo, pero uno mirando la gran final frente al Cali, que goleó 5-1 a ese equipo, tiene a Daniel Bocanegra, a Robin Quiñones, a Kim Blanco, a Carlos Cuesta, a Armani, a Nájera, a Dairo, a Farid Díaz, a Andrés Ibargüen, a Magnelli y a Mateus Uribe. Y además tenía jugadores como Edwin Velasco, como el mismo tenía a, a un jugador que se llama Oscar Franco, a Mariano Vázquez, Aider Borja, Carlos Cuesta, Daniel Lloreda, Cristian Maya, David Pérez, Andrés Sarmiento y el arquero de Pereira, Cristian Vargas. Entonces, esa época era tan impresionante porque si uno mira la historia, es difícil entenderla. Equipos que no habían obtenido de la gente fue la última era de Nacional con Reinaldo Rueda. Entonces, pues ahí viene toda la historia. ¿Qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Pues lo que ha pasado es que ha habido muchas complicaciones en el tema. Llegó Andrés Botero a la presidencia después de un proceso exitoso con Juan Carlos de la Cuesta,
que hoy es el concejal de la ciudad de Medellín por el movimiento Creemos del alcalde actual, de Federico Gutiérrez, y de Víctor Marulanda. Algunas razones tuvieron en salir del club, al parecer hubo una serie de diferencias. Reinaldo Rueda salió de una manera que no se explica qué salió, y pues lo de Juan Pablo Ángel, en fin, muchas vainas que se dijeron al interior del cuadro nacionalista. Y llegó un presidente que poca gente lo recuerda con cariño, fue Andrés Botero, una persona que, por los antecedentes que la gente conoce, fue director de Coldeportes, el hombre que permitió todo el desfalco de los Juegos Nacionales en la ciudad de Ibagué, y pues desafortunadamente salió del equipo. Trajo a un chavalín como Juan Manuel Lillo, y pues el equipo comenzó a caerse, y luego, eh, después de Lillo que no les funcionó, traen a un tipo como Jorge Almirón, que era más empresario que técnico, y pues pierden en esa final con el Tolima de una manera infame, de una manera increíble en Medellín ante su público, y eso pues, ustedes saben lo que pasó. Luego pues sale Almirón por problemas con los jugadores, llega el arriero Herrera y pues levanta al equipo, lo coloca como campeón de la Copa Colombia en ese año 2018, al menos para salvar al menos el año, ¿sí? Luego llega Pablo Autori, quedan eliminados en la parte final del campeonato de ese año, del segundo semestre, en fin, muchas cosas. Y además el problema es que Nacional venía con deudas grandísimas, porque es que las declaraciones de Antonio José Ardila, quien es el dueño del club, quien ya era embajador de Colombia ante el Reino Unido, pues, según dicen, decidió que ustedes tienen que invertir en esto, 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 y pues desafortunadamente, pues el equipo ha venido invirtiendo muy poco, ¿sí? Y han venido técnicos que no han dado resultado. Por ejemplo, este nombre de Autori, luego regresó Osorio, no pudo esta vez, salió muy mal por las lesiones con los jugadores, problemas con la hinchada. Luego trajeron a Alejandro Restrepo, primera parte, no funcionó. Luego trajeron a Alexandre Guimaraes, tampoco le sirvió ese envión anímico. Luego traen nuevamente a Alejandro Restrepo, segunda parte. El equipo vuelve y se levanta, pero tiene una Copa Colombia, pero luego, luego no levanta en la liga. Después eh, traen a Hernán Darío Herrera nuevamente, lo vuelve a llevar a un título venciendo a su rival que lo derrotó hace 4 años al Tolima, pero en Ibagué, que se la cobraron de manera enteritica, ¿sí? Luego, eh, luego traen a Sarmiento, no se sabe por qué, y posteriormente traen a Autori. Y, y todos sabemos qué pasó en esa aquella final con Millonarios, en la cual una división entre los jugadores y el técnico, y pues esto generó muchas cosas, y en esa noche fue que perdieron todo el mundo lo que pasó, la forma como sucedieron las cosas. Dale Autori, entra Amaral, nada pasa. Luego llega el señor Bodmer, intenta algo de recuperarle algo de dignidad, pero se va por amenazas. ¿Y qué ha pasado? Porque es que la relación entre la hinchada con, con el equipo ha sido muy nefasta. Desde la llegada de varios presidentes, el equipo ha venido manejando el déficit. ¿Saben? La llegada de Juan David Pérez a la presidencia
luego la llegada de Emilio Gutiérrez, pero esa llegada le sirvió más para el mal porque le volvieron a abrir otro huecazo financiero debido a la demanda que el caso de Fernando Uribe. Eso fue una cosa que generó muchísimas polémicas. Y bueno, y pues todo lo que ha sucedido con Carolina Ardila, la relación con un alto directivo del Nacional como don Benjamín Romero, pues gente sabe la conclusión de que él es hincha de Millonarios. Entonces, pues esto ha generado un ambiente de división entre los seguidores que quieren un cambio y otros que quieren que sea un equipo con grandeza. Y lo que pasa es que doña Carolina Ardila tampoco es que quiera. Y pues la situación actual del club es muy mala. Solo queda eliminado en la fase 2 de Copa Libertadores ante el Nacional Paraguayo, sino que en la liga va muy mal. Perdió recientemente el pasado fin de semana, perdió 2-0 con Equidad y este fin de semana empató 0-0 con Junior en Barranquilla. Y esto pues realmente no compadece con nada la situación que vive el club. Ahora, ¿qué soluciones pueden haber? Pues que tengan un técnico. Se dicen por ahí que Pablo Repeto lo podría hacer, pero yo no sé si Repeto sea la solución o qué, pero lo cierto es que no solo más allá del nivel deportivo, debe mejorarse no solamente en la parte administrativa, donde debe mejorar mucho la parte y la relación con los hinchas. Esperemos a ver qué. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historia Resolvida. Bueno, ¿qué les pareció? Esta es una historia que vale la pena contárselas, que vale mencionarlas porque es necesario refrescar la memoria de muchas generaciones para entender la historia. La historia la hicimos. Sí, señora, con mucho respeto, con mucho cariño, y pues hacer memoria es lo que vale la pena en este país olvidado de memoria. A todos, un abrazo. Nos veremos la próxima semana con otro tema para seguir hablando de cosas que nadie les quiere contar.